Muy buenas a todos y a todas, estamos aquí en otra reunión con Robin para aprender historia. Lo bonito de todo esto es que podéis percibir los elementos históricos, concretamente de Egipto, de una manera mucho más profunda, muy interesante y que os ayudará pues, a enriquecer vuestro pensamiento personal sobre este tipo de civilizaciones. Concretamente, nos vamos a centrar en este vídeo en las culturas del Bajo Egipto, como seguíamos viendo en el anterior vídeo, pero solo en la localidad de El Fayum. Como iréis viendo en los vídeos, en las imágenes de la derecha, pues vais a ir familiarizándoos con diferentes aspectos económicos, sociales, religiosos, geográficos, que os permitirá pues avanzar mucho más en los conocimientos que son importantes sobre esta civilización. Así que no os distraigáis, que comenzamos. En primer lugar, tenemos que saber dónde se sitúa geográficamente el Fayum. Como veréis en el mapa que tenéis a la derecha, concretamente viendo por dónde discurre la línea del Nilo, ¿vale? Concretamente es hacia la parte noroccidental, es una forma de hoja la que tiene esa extensión de terreno donde se concentra esta localidad, y es muy curioso, pues por esa forma peculiar que tiene, y sobre todo porque si veis a todo su alrededor, tiene desierto. Pero en ese caso, hay un oasis que le permite a esta civilización mantener con vida su núcleo urbano, bueno, su núcleo familiar, su aldea, ¿no? Que, bueno, pues garantiza una serie de recursos como el agua, y sobre todo que va a haber mucha vegetación, y pues les va a nutrir de todo lo que van a necesitar para su supervivencia. En segundo lugar, es importante saber de dónde viene esa gente que se situaba en el Fayum. Hay que tener en cuenta que no surgieron así por arte de magia, sino que tienen un precedente, que en el anterior vídeo lo expliqué bastante detallado, y es que la gente que vivía, como podéis ver en la imagen, en torno pues al Magreb, en el norte de África, desde la parte noroccidental hacia el norte-este, pasando por Argelia, Marruecos, etc., en la época del 20.000 al 10.000 a.C., que se denominaba post-ateniense, va a ser una época en la que se va a producir un descendimiento o una disminución del agua como nivel, ¿no? Su nivel con respecto al mar, incluso va a disminuir la vegetación, por lo tanto la fauna y la flora va a alterarse, y también pues no va a haber mucho frío, iba a decir pues que no va a hacer mucho calor, sino que van a bajar también las temperaturas, provocando un frío pues que van a tener que abrigarse encima sin chaquetas. Por lo tanto, ¿qué va a provocar eso? Una migración hacia esa zona del Fayum. ¿Por qué? Pues porque, como ya he dicho antes, van a ver suplidos todas las necesidades, o suplidas todas las necesidades que van a tener que, bueno, garantizar su permanencia en ese lugar y como grupo humano. En el siglo XX, concretamente a principios, pues hubo dos mujeres muy importantes, concretamente Kate Johnson, o Thompson, mejor dicho, que fue una arqueóloga británica durante buena parte del siglo XX, con ayuda de su geóloga Eleanor Garner, o White Garner, que concretamente pues también estuvo en esta época pues como profesional, y les permitió su conjunción, ¿no? Que ellas dos trabajaran en equipo junto con otra serie de personas que estudiaran, primero, el terreno, tanto a nivel geográfico, es decir, pues, o geológico, ¿no? La composición del terreno, con el agua, con toda la vegetación del entorno, y luego también, evidentemente, el propio descubrimiento del yacimiento donde se situaba el hábitat de esta civilización. Por otro lado, es importante en cuarto lugar, que después del descubrimiento de este yacimiento,
no se queda solo en un lugar concreto, sino que va a haber varias zonas, concretamente 3 las más importantes, aunque la voy a nombrar, pero para que no os liéis mucho, conozco que existen más zonas, aparte de esas 3 que yo digo, ¿no? Que se las va a denominar, pues en ámbito científico, ¿no? El Fayum A, el Fayum B y el Fayum C. Pero sé que va a haber, pues, el D, el E, el F, el G y el H, pero no están excavados, sino prospectados, que en arqueología prospectar o prospección, el sustantivo, significa como estudiar el terreno sin necesidad de excavarlo y saber lo que hay abajo de la tierra, ¿no? Además, es interesante que sepáis que los más importantes son esos 3 primeros, ¿no? El A, el B y el C, y concretamente el A va a tener unas características muy importantes a nivel general, que algunas de ellas se van a poder extrapolar a las otras 2 zonas, ¿vale? Entonces, en primer lugar, van a tener una cerámica bastante importante para la zona, que podrán utilizar pues, para el almacenamiento de algunas bebidas o de grano, etcétera, ¿no? Incluso para el ámbito comercial, aunque en esta época tampoco se utilizaba de momento en este aspecto a gran escala. En segundo lugar, es importante saber que es un terreno en torno a 600 metros de longitud, o sea que es bastante para la etapa de la que hablamos. En tercer lugar, también es esencial que sepáis que en el ámbito económico se dedicaban a una agricultura bastante importante, en torno a la ganadería también de cabras, ovejas, etc. Aunque el perro ya estaba por ahí domesticado, también era un animal importante. Y bueno, pues el cerdo también era un animal en cuanto a la alimentación que les permitía pues sobrevivir muy bien. Aparte de los derivados de los anteriores animales como la leche, por ejemplo. Y en cuarto lugar, es importante saber que al principio los asentamientos no son tan fijos, ¿vale? Es decir, de la misma manera que he dicho esto del Fayum A, el Fayum B, como podéis ver en la imagen, o habéis visto ya, está un poquito más separado, ¿vale? Y eso permite saber que probablemente la zona primera se les quedó un poco pequeña en cuanto a los recursos, en cuanto al incremento de la población, y necesitaron otra extensión que les permitiera una garantía de unos recursos que en el otro lugar no tenían cubierta, ¿no? ¿Y por qué es tan importante este elemento? Pues lo es porque es considerado el fósil guía de cualquier arqueólogo o arqueóloga que se dedique a estudiar cualquier población antigua. ¿Esto por qué es así? Lo primero, por la importancia de su creación, es decir, y su utilidad. Es decir, la cerámica empezó a existir en una etapa en la que era muy importante el almacenaje de la comida de esas civilizaciones, para el comercio también fue importante, y luego, sobre todo, para transportar en una zona o incluso en habitaciones que se usaban como una despensa también. No solo como para almacenar, sino como para, bueno, pues que se conservara una alimentación ahí, alguna comida que pudiera servir, bueno, para otro día. Es importante porque, gracias a la manera en la que se elaboraba, también podemos saber cuál es su cronología, ¿no? Es decir, pues sí, en este caso, las del Fayum están realizadas pues con paja, con arcilla, ya que, pues, evidentemente estaban hechas a mano, porque todavía el torno, ¿vale?, no estaba difundido, porque no había sido probablemente creado en esa época, porque fueron los fenicios los que en su momento lo fueron difundiendo. Por lo tanto, vais a ir viendo en la imagen a continuación, pues que va a haber una diferencia de este fósil guía según la localización. Es decir, por ejemplo, en el Fayum vais a ver cómo es una cerámica pues más pequeña, más globular, pero principalmente la globular va a ser en el Fayum B, ¿vale? Y esférica, a forma de globo. El Fayum C principalmente se va a ver perfectamente una disposición rectangular, que es muy característica de esta zona.
Y concretamente, otro de los elementos importantes a destacar es que va a estar pulida. Y eso, bueno, pues es interesante porque, dependiendo de dónde nos localicemos, va a haber pues una personalidad dentro de las cerámicas. Fayum A tendrá la cerámica de boca ancha como característica de la zona. ¿Producían exactamente el trigo y la cebada que necesitaban en el momento? Pues no. Es como en la actualidad, que tenemos despensas, ¿no? O incluso algunos edificios que son silos, pues en esa época también existía. Tanto despensas en el ámbito del hogar, o de la casa, como en el exterior, que eran unos edificios que eran, pues con forma, iba a decir, globular, a modo de tinajas, que en la actualidad seguro que conocéis, y que se utilizaban para almacenar este tipo de grano que excedía del consumo que tenían en el momento. Es decir, pues si les sobraba, lo guardaban ahí, lo mantenían en una temperatura agradable y pues les permitía pues más adelante utilizarlo cuando a ellos y a ellas les apeteciera. Es importante decir que su extensión distaba entre 30 y 90 centímetros de diámetro. Sobre todo, su capacidad de almacenar grano era de 400 kilos, o sea que ahí tenían para dar y regalar, y sobre todo es importante que saber que su parte interna, la superficie interna, estaba rodeada o cubierta con esterillas, que eso también fomentaba una mejor temperatura, ese control del calor y del frío, para que pues, esos productos que almacenaban dentro no se echaran a perder. Eso es lo normal, ¿no? Y por lo tanto eran un elemento importante, porque lo que veis aquí es que, aunque yo haya dicho anteriormente que es una sociedad pues que también puede no moverse tanto al principio, pero en el momento en que la agricultura tiene mucho peso en su sociedad, como es lógico y podéis pensar, ya no necesitan irse cambiando de unos lugares a otros de manera tan recurrente. Porque también había unas cerámicas, que también las pondré, para que las visualicéis bien, que servían también de almacenamiento para el grano. Pero bueno, es muy interesante porque no es la tradicional disposición de almacenar un producto, sino que incluso también podrían pues, estar enterrados en el terreno, o a veces en superficie, o en una pared, y también servían para la misma función, ¿no?, que los silos, propiamente dichos. Además, concretamente, claro, podéis decir, pero estás hablando de cositas que pueden relacionarse con sus casas, pero no has hablado de las casas como tal. Pues las casas pues se disponían de una forma pues cuadrada, donde los techos no eran muy característicos como en otras localidades que he dicho anteriormente, sino que, bueno, podrían ser planos, pero podrían construirse con adobe, con barro y a veces con piedra, pero dependerá sobre todo del momento en el que se viva, porque cuando no necesiten un asentamiento fijo, probablemente tiendan a construir sus hogares, sus casas, con materiales perecederos. ¿Esto qué quiere decir? Pues elementos de la naturaleza que vayan a desaparecer mucho más fácilmente. Pues para que a ellos y a ellas les coste menos producir ese hábitat, y por si se tienen que ir, bueno, pues poder dejar su terreno fácilmente, ¿no? Sin un sentimiento identitario con el terreno, ¿no? Luego es importante saber que podrían construirse, como es lógico, de piedra en el momento en el que ya pues, el asentamiento se hiciera mucho más fijo, que es, como seguro que habéis visto en alguna de las imágenes, pues cuando se tiende a una agricultura, como podéis ver, pues con la utilización de ciertos animales de tiro para el cultivo, o también para la pesca, ¿no?, etcétera. O sea que se necesita, pues eso, pues un hogar más firme cuando dependiendo de la situación económica del lugar. Además, dentro de los hogares podemos encontrar diferentes estancias, pues como una despensa, como he dicho anteriormente, pues una zona de cocina, una zona del dormitorio, y sobre todo es importante una zona donde hay un hogar, que en términos arqueológicos el hogar significa la zona de fuego, donde se disponía una fogata
¿no? Pues rodeada pues con piedrecitas y pues a veces estaba como sumergida o excavada en el suelo en torno a lo mejor 30 centímetros. Entonces, los restos que se han conservado son pues esos círculos pues donde, bueno, pues gracias a incluso el estudio de esos restos se ha podido pues, confirmar que uno de los elementos que utilizaban para la combustión de ese fuego era la madera. En cuanto a la caza, es importante que tengáis en cuenta que podían alimentarse de los animales que, como es lógico, estaban a su alrededor. ¿Y cuáles creéis que pueden ser? Concretamente estará el cocodrilo, que cuidado con él, porque también provocaba pues, mucha mortalidad, evidentemente. El hipopótamo también va a ser muy importante y sobre todo muy frecuente en las aguas del Nilo, y que también provocaba destrozos en la agricultura, ¿no? Por la... Bueno, pues iba a decir la pasada, ¿no? Cuando caminaba por los pastos y demás, evidentemente pues ya podéis imaginaros la perdición que sufría el pueblo egipcio, ¿no? O del Fayum. También podemos ver a liebres o gacelas en su alimentación, pero no solo la caza va a ser importante y va, ¿no?, a considerarse un elemento fundamental en su economía, sino que también la pesca, por ejemplo, con el hallazgo de moluscos, también de, bueno, pues de caracoles, también era un elemento muy importante dentro de su alimentación, y sobre todo se han encontrado arpones que, como podéis ver en la imagen, es un elemento o es un objeto creado por el ser humano, que podía ser de hueso o no, para cazar ese animal, que concretamente pues eran peces, ¿no? Pero también se han encontrado redes de pesca, por lo tanto, la evidencia de que esta práctica económica existía en este lugar es evidente, ¿no? Y en siguiente lugar es importante también que la ganadería tengáis en cuenta que era mixta y que podían, cultivar no, sino que utilizar diferentes animales, como por ejemplo podrían ser la oveja y la cabra. Solo faltan los dos últimos elementos. En penúltimo lugar, desde el punto de vista social, es cierto que hay que decir que como no hay una conservación de escritura en esta etapa, pues no se saben muchas cosas, ¿no?, información de su organización que en otras civilizaciones existen. Pero de todas formas, en general ahora mismo la escritura no existía y por lo tanto no se puede saber más. En siguiente lugar, aún así, es importante pues que con el ámbito económico hemos sabido muchísima información y podemos evidentemente sacar o extraer la conclusión de que había una diversificación profesional, que cada grupo de personas se dedicaba a una profesión diferente. Y en último lugar está el ámbito funerario, que es muy importante porque es muy importante, pero no por su protagonismo, sino más bien por lo contrario, es decir, que hay una escasa existencia, o por lo menos hallazgo, que no sé si se debe a que hay poca investigación en la zona, o que no, de verdad no tenían una creencia de esta localidad en torno a su ámbito funerario, de la importancia del enterramiento de sus seres queridos, pero sí es cierto que se ha encontrado una tumba donde se percibe pues un enterramiento en disposición fetal, con la cabeza hacia el sur, no la nariz, y la mirada hacia el suroeste. Para finalizar, os quiero dar las gracias por haber visto el vídeo, espero haberlo hecho lo mejor posible, y concretamente la siguiente parte no es la 3, sino que será la 2.2, concretamente para las localidades de El Omari y Maadi, que son súper importantes para comprender toda la esfera del Bajo Egipto. Así que, sin entretenerme más, me despido. Si queréis darle un like porque os haya gustado, perfecto. Si queréis comentar en la caja de comentarios, por mí todo será bien recibido. Y si os queréis suscribir o darle a la campanita, ding ding, para que os notifique de que he subido un nuevo vídeo, lo podéis hacer. Así que muchas gracias y hasta la próxima, Robiners.